El diputado Héctor Arce, en vez de estar jugando a ser María Galindo Cochabambina, debería empezar a aprobar estos proyectos de ley dentro del territorio nacional. El ministro de Gobierno usa mi nombre, María Galindo, para insultar y burlarse de Héctor Arce, el parlamentario evista. Y me entero de esa trifulca entre dos machitos porque el titular mediático lleva mi nombre. El diputado Héctor Arce, en vez de estar jugando a ser María Galindo Cochabambina, debería empezar a aprobar estos proyectos de ley dentro del territorio nacional. Quito estos manoseos utilitarios de mi imagen, de mi presencia, de mi cara, aunque la lista es interminable. No es que estos son peores, mejores, son los que me vienen ahorita a la mente de entre una cantidad muy grande. Bueno, por supuesto, María Galindo se molestó mucho por lo que dijo el ministro de Gobierno. Algunos pueden decir, pero por ahí es bueno que digan que alguien se parece a María Galindo porque va y busca justicia. Otros pueden decir y verlo como una burla. Vamos a ver, estamos con María Galindo ahora. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jimena? Buenas noches, muchísimas gracias por la cobertura y lindo coincidir contigo en este día de homenaje, de valoración de lo que es la libertad de expresión, que es uno de los principios fundamentales para cualquier democracia. Bueno, un segundito, María, un segundito, María, por favor. Ya que estamos con esto, ¿cómo la vivís la libertad de expresión? Mira, la libertad de expresión yo la vivo muy difícilmente. Yo pago muchas veces con lesiones corporales mi trabajo. En Bolivia no hay, por ejemplo, acceso a la información, no hay libre acceso a la información. Luego tenemos una serie de castas, y lamento tener que usar esa categoría, porque son segmentos de la sociedad, del Estado especialmente, completamente impermeables y imposibles de acceder a la información. Pensando, por ejemplo, en el Ejército y las Fuerzas Armadas, son una casta, la policía es una casta, y hay algunas otras castas también, el propio Senado, la Cámara de Diputados. El día que yo fui a presentar la impugnación precisamente contra Israel Campero, pero no por masista, sino por misógino y libera feminicidas, no podía ni ingresar con una impugnación ciudadana, entre comillas, a la Comisión de Justicia que había abierto la convocatoria de las impugnaciones. Entonces, en Bolivia yo pago la libertad de expresión muchas veces con lesiones corporales, con una serie de insultos, pero también con un reconocimiento social muy grande, muy grande, que agradezco muchísimo del trabajo que yo hago. Yo te diría que a escala nacional, pero a esta altura casi puedo decir a escala internacional. Yo estoy llegando de la Bienal de Venecia, donde he estado invitada, y todas las comunidades de bolivianos que están fuera del país me invitan, quieren un contacto, quieren conversar, quieren hablar, y esto es muy interesante, y esto tiene mucho que ver con un alcance muy grande de lo que es mi trabajo. Ahora, María, decís, todas las comunidades de bolivianos quieren conversar, quieren contarme algo, quieren hablar con María Galindo. Entonces, si alguien quiere convertirse en María Galindo, ¿esto no debería ser un halago? O sea, algo bueno, a eso me refiero. A ver, Jimena, hay mucha gente que me imita, empezando, y en serio hay que decirlo precisamente en Santa Cruz, empezando el Mamen Saavedra, porque Mamen Saavedra ha cogido el método, y lo que yo estoy haciendo no es nada ni muy sofisticado, no es ilegal, es constitucional, es usar el tercer artículo de la Constitución Política del Estado, que es el control social, que además en esta pseudodemocracia que vivimos, que es una machocracia, es lo único que nos queda a los bolivianos y las bolivianas. Entonces, en este sentido, ni soy dueña de la palabra, yo estoy utilizando un recurso constitucional que existe, y mucha gente, muchísima, me imita. Yo no tengo ahí ningún problema. ¿Y qué le parece, por ejemplo, en el caso de Mamen Saavedra? Usted dice Mamen Saavedra
me imita? No, yo respeto mucho, porque además, en realidad, yo los respeto a través del respeto social que se ha ganado, porque entiendo que se ha ganado un gran respeto social en el contexto cruceño. Sin embargo, yo quiero decir una cosa. Por ejemplo, respecto a Héctor Arce o a Mamen Saavedra. Mamen Saavedra tiene, o Héctor Arce, un salario jugoso como concejal o como diputado. Y por ejemplo, en el caso de los diputados, como en el caso de los concejales, ellos tienen otros recursos jurídicos para ejercer fiscalización. Y están utilizando o pretendiendo utilizar, y bueno, es su problema, porque no están siendo capaces de ejercer ni el rol de parlamentario, ni el rol real de concejalía. Ellos tienen otros recursos jurídicos para hacer la fiscalización que no hacen. Un parlamentario puede hacer petición de informe, puede pedir todo tipo de informaciones, tiene recursos no solamente económicos, sino que tiene recursos jurídicos. Lo mismo que el defensor del pueblo. El defensor del pueblo puede ingresar a las cárceles, a los hogares, de orfandad, a todas las instituciones públicas, instituciones incluso privadas, cosa que a mí me cuesta muchísimo, porque cuando yo voy a una institución pública, peor a una institución privada, pues yo siento una presión incluso en el estómago, un estrés de ver a ver qué va a pasar ahora. ¿Por qué? ¿Y Héctor Arce, el diputado, la imita para bien o la imita para mal? Mire, es que el problema no es la imitación de Héctor Arce, sino que me metan a mí en un juego en el que yo no tengo nada que ver. Ahí es donde yo estoy hablando de manoseo. Lo que le molesta es la pelea política y que usen su nombre. Yo no tengo nada que ver con el problema entre Castillo y Arce, o entre arcistas y evistas. No tengo nada que ver. No soy parte de ese bando y no deseo ser manoseado. Yo no tengo nada que ver con el uso fascista que se quiere usar también de mi trabajo y de mi nombre contra las violencias machistas, para que agarren y me usen como objeto donde volcar el odio. Entonces yo prácticamente, también el capitán Lara, yo hice una radio documental en una dependencia importante, en el comando de la policía del centro de la ciudad de La Paz, que es en San Pedro, y el comandante de ese comando estaba con cervezas en su oficina y con otras bebidas alcohólicas. Y el capitán Lara inmediatamente se montó sobre mi trabajo. Entonces esa forma, otra cosa es cuando los medios citan un trabajo de otro medio, no solo el mío, sino de cualquier otro medio. Yo no formo parte de una plataforma digital. Radio Deseo es un medio de comunicación que está inscrito en la ATT y que es un medio de comunicación. Entonces, bueno, es una cosa diferente, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? Yo no deseo que me manoseen a mí. Ahora, que hay invitaciones, hay muchísimas, unas mejores, otras peores, unas más constantes, otras menos, pero hay una relación muy utilitaria con mi trabajo, porque es un trabajo que se ha ganado mucha legitimidad en la sociedad y fuera de nuestra sociedad, y el ministro de Gobierno en ningún caso debería haber usado mi nombre, en ningún caso. Pero ya no tenemos margen, no solo María Galindo, sino, y tampoco te gustaría a ti, Jimena, que alguien diga, bueno, ¿qué les pasa? ¿Quiere ser Camba al estilo Jimena Antelo? O sea, no se metan, porque Jimena Antelo es una mujer cruceña muy respetable, que no tienen por qué utilizar tu nombre para decir lo que quieren decir. Que digan lo que quieren decir es su problema, pero sin utilizar tu nombre, ¿no? Entonces, ¿usted siente que el ministro la está usando en su pelea política? Y ahora, después de que María Galindo, a ver si cambiamos el apoyo, por favor, porque estamos hablando del ministro de Gobierno. Ahora que usted ya ha salido a reclamar, ¿se ha comunicado con usted? ¿Usted tiene relación con él? ¿Alguna vez le habla para algo? Mire, yo, bueno, no se ha comunicado conmigo. Yo salí hace un par de días a reclamar, porque en realidad estoy recién llegada y voy a retomar mi programa el próximo lunes. No, yo no tengo, no sé de dónde alguna gente saca. Yo muchas veces he hecho reclamos en el Ministerio de Gobierno por el tema de la irresponsabilidad paterna, porque la policía se negaba a ejecutar mandamientos de apremio
emitidos por un juez, imagínese, Jimena. Y también por el tema de las trabajadoras sexuales que son constantemente sujetas a formas de extorsión policial, porque además el trabajo sexual no es un delito. Con esos dos temas grandes y algunos otros más que ahorita no recuerdo, yo he estado en relación con el Ministerio de Gobierno, pero en una relación institucional, no hay una relación de amistad ni cosa por el estilo. Y el ministro de Gobierno, Castillo, se ha abierto en varias ocasiones a escuchar lo que se le ha planteado. Y en otras ocasiones no se ha abierto, porque yo al ministro de Gobierno, Castillo, le he pedido poder hacer una investigación sobre feminicidios en las cárceles, entrevistando a los feminicidas para hacer un estudio a profundidad. También al ministro Castillo le he pedido un censo de feminicidas con nombre, apellido y lugar donde están recluidos, porque nosotras tenemos entendido, yo lo he demostrado en varias oportunidades, que los feminicidas gozan de privilegios dentro de las cárceles e incluso pueden salir y gozan de una serie de prebendas porque tienen cierto control de poder. Tenemos a la señora. Está abierto a todo público. Está abierto. Acá está la señora Lourdes. A nadie se discrimina aquí. Como Aquí está la señora Lourdes. Usted es testigo que ha podido subir. Cocina cada día. ¿Quién dice? Para sus hijos, hijas de la directora. Acá está la cocinita. Venga, vamos a ingresar. Acá está la cocinita. ¿No? Ustedes no pueden acabar, Soy diputado nacional. Pase por favor, es la prensa. Pero usted ¿Ya? hace el abuso. Esta es Esta es la cocina. todo el ministerio tiene. Todo ministerio. como papá Acá cocina. Bueno, por un momento, la señora, estábamos recordando este tema que tuvo el señor Héctor Arce entrando a la lotería y luego todo un conflicto también, porque ahí él habló sobre la directora de la lotería, dijo que como que bailaba, cantaba y era actriz, entonces lo que hacía era baile erótico. Y bueno, María, ¿usted cómo evalúa el trabajo del ministro Eduardo del Castillo? Mira, Jimena, en realidad yo creo que el gobierno entero se está aplazando. Y Bolivia necesita urgentemente, un cambio estructural en el manejo de las cárceles en nuestro país. El ministro Castillo ni ha tocado el tema. Yo le he propuesto en enero, estamos con un reglamento de contravenciones policiales, que es el reglamento con el que funcionan las comisarías, la policía que está en la calle, en relación con el pueblo. Es un reglamento de contravenciones policiales elaborado por el inolvidable sanguinario Sánchez Berzaín. Es un reglamento de contravenciones policiales que tiene un carácter racista, clasista, que usurpa, digamos, funciones de otras instancias, que además es anticonstitucional porque es anterior a la nueva Constitución Política del Estado. Y yo le he pedido al Ministerio de Gobierno revocar ese reglamento de contravenciones policiales y elaborar uno nuevo. Y cero posibilidad. Entonces el ministro está muy ocupado en supuestamente los grandes temas, y ese es el problema de todo el gobierno, y descuidando completamente los temas que están a pie de calle, los temas que están en el problema de la gente. La policía se ha convertido en una pequeña mafia extorsiva. Yo he presentado un caso en la FELCC del Alto, Fuerza de Lucha contra el Crimen de la Ciudad del Alto, muy grave, Jimena, donde una mujer ha ido a denunciar la desaparición de su papá. Le han negado la puesta de denuncia porque el papá todavía no habían pasado las 72 horas. Y otro policía, que seguramente estaba contactado con el policía que la había atendido a esa mujer, o mal atendido, la espera en la puerta para extorsionarla y decirle que su papá estaba arrestado, cuando el papá en realidad estaba en un hospital. Bueno, todo esto es una historia larga, pero estamos encontrando una policía cada vez más mafiosa. El dijipi-diripi famoso de mi cumbia, que es verdad que existe, la dirección del régimen disciplinario de la policía no funciona porque actúa como juez y parte, y en todos esos temas graves para la población,
¿cuál es el pensum de estudios de un policía? ¿Sabes qué, Jimena? No tenemos los exámenes de la sangre encontrada en el auto de Odalis Baquiata, porque en Bolivia, y que me escuche todo el país, en Bolivia no hay bioquímica forense. No hay bioquímica forense. O sea que seguramente si han tomado esas muestras, las han tenido que mandar a algún lugar que no sabemos cuál y que no han informado, y va a demorar en llegar porque en la policía se gasta, no sé en qué, pero no se gasta en lo Ahora, que se debe María, gastar. ¿cómo se puede La policía entender, tiene... permítame, cómo se puede entender que, por ejemplo, en el caso de Odalis no se sabe, no tenemos los resultados porque no hay bioquímica forense? Antes de ayer, el día 1 de mayo, muere una de las víctimas de este falso médico que vino e hizo desastres a nuestro país, porque lamentablemente se buscó una sala de hospital en todo Santa Cruz, que todos creen que Santa Cruz es un departamento rico, pero no hay espacio en los hospitales y esas son las principales carencias que hay. Y en este momento, en el gobierno, de lo que más por lo menos aparenta que se está hablando es ahorita de la pelea que hay y del Congreso que hay en el MAS, en el Alto, y del Congreso que no pueden hacer los evistas. ¿Cómo se entiende esto, María? Bueno, Jimena, estamos en una crisis política y social muy grave, que no es exclusivamente responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del gobierno de Luis Arce, pero también del ala evista, que tiene un fragmento importante en el Parlamento, como también de la supuesta oposición, que es Comodidad Ciudadana, porque no vamos a tener ni elecciones judiciales. Y usted piensa en lo que es Israel Campero. Yo he presentado la impugnación con pruebas, no lo han inhabilitado. ¿Por qué no han inhabilitado a Israel Campero? Y mire cómo se ha, esto sí que cómo se ha empoderado Israel Campero, que ayer, un día antes del Día de la Libertad de Expresión, ha votado, ha expulsado a la prensa de su sala en una actitud completamente autoritaria. Es muy grave lo que está pasando, porque efectivamente hospitales sin medicamentos, y esto es un efecto dominó. Como no funciona el nivel, digamos, más alto del Estado, tampoco funciona el Parlamento, tampoco están funcionando las gobernaciones y no están funcionando los niveles municipales, porque hay una especie de efecto dominó. El parámetro de decadencia, de efectividad con la población es tan bajo que todos pueden bajar su nivel de atención a la gente. Entonces, en una crisis tan grave, lo único que nos queda es el control social. Lo único que nos queda es el control social, que es un régimen constitucional. Pero yo creo que tanto Luis Arce como Evo Morales van a pagar las facturas de esta situación tan desesperante. ¿Cómo van a pagar las facturas? En las elecciones, porque tarde o temprano vamos a llegar a un proceso electoral, si es que esto no se acelera de manera sumamente abrupta, porque tú sabes que Bolivia es un polvorín, puede pasar cualquier cosa. Lo que está pasando ahorita en el Alto es un simulacro. A mí nadie me va a decir que este es un congreso de un partido político. ¿Qué es si no es un congreso? La OCAEñe también es un simulacro, porque no hay una deliberación, hay una demostración, hay una pulseta de fuerza moviendo masas clientelares, y eso es una antipolítica. Eso no es una política. Lo que ha hecho ayer Israel Campero es una antipolítica, y no lo digo porque soy evista. Yo no soy evista. Yo creo que Evo Morales tiene que jubilarse, irse a su casa, serenarse, y se le pasó su tiempo histórico. Yo de eso estoy convencida, pero no puedo dejar de ver lo que ha hecho Israel Campero, porque además cuando nosotras hemos presentado un amparo constitucional en nombre de las mujeres asesinadas para que se haga un registro y una auditoría de los casos de feminicidio, que seguimos en esta epidemia, Jimena, Israel Campero ha sido nuestro tribunal. ¿Se está usando a la justicia para gobernar, María? ¿Se está usando a la justicia para gobernar? ¿Sabe qué es lo triste, Jimena? ¿Sabe qué es lo triste? Lo que es, digamos, muy infernal es que los masistas evistas están denunciando lo que ellos, porque están siendo víctimas de lo que ellos mismos han hecho.
porque no es que no tenemos memoria, además necesitamos una memoria corta. El MAS evista usó a la justicia y usó al Tribunal Constitucional para decir que la reelección era un derecho humano. ¿Fue o no fue un uso abusivo? Y además manejó al Tribunal Electoral a gusto y paciencia. El Tribunal Electoral, la presidenta iba a pasear a la Casa Grande del Amo y se registraba todo el tiempo. Es decir, la independencia de poderes en Bolivia no se logró ni con Gonzalo Sánchez de Lozada, ni con Evo Morales, ni con Luis Arce. Pero lo que pasa es que tú has dado, digamos, el criterio más importante, porque en esta pugna, ahorita no hay ni paracetamol en los hospitales. No hay ni paracetamol en los hospitales. Es muy grave, porque además toda esta movida de masas, toda esta movida de publicidad y cosas, cuesta plata. Y es plata que le estamos poniendo los y las bolivianas, y los bolivianos también. Y esto es muy grave. Entonces, estos están ocupados en su pugna de poder para volver a tener otra gestión. No creo que el pueblo se les dé. Yo creo que en Bolivia hay un vacío político muy grande que puede ser llenado de forma intempestiva por una corriente que sea capaz de hablar de la indignación en la que estamos. Yo creo que, por ejemplo, parte de mi éxito tiene que ver porque yo soy un catalizador de un sentimiento de indignación. Hay gente que quisiera que yo vaya con dulzura a decir, disculpe, usted no está trabajando, pero por favor, sí. Pero cuando yo digo se rascan, el país entero se ríe. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de indignación masivo, social y legítimo, además, Jimena, porque efectivamente se rascan. Sí. María, ¿usted cree que el expresidente Evo Morales, como dice el presidente Luis Arce, lo que busca es desestabilizar su gobierno? De hecho lo está haciendo, porque yo creo que el gobierno de Luis Arce está ocupándose 24 horas de Evo Morales. Si había alguien que tenía intención de hacer algo de gestión, y hay otro personaje muy peligroso en el gobierno de Luis Arce, es Iván Lima. Iván Lima es un hombre que está manejando los hilos de la justicia de la manera más perversa. Si el ministro de Justicia, Héctor Arce, que es un homónimo del diputado, que era el ministro de Justicia de Evo Morales, era patético, ha sido pasar de Guatemala a Guatepeor. Entonces, hay una desestabilización muy grande del gobierno. Ellos han logrado capturar toda la atención y toda la energía del gobierno para que realmente no hagan nada de gestión. No hay nada de gestión. Ahorita vamos a una oficina pública, no hay nadie ahí. No lo estoy haciendo porque estoy todavía con jet lag y porque a mí no me interesa ser parte de esta pugna. A mí me interesa trabajar en poner el foco donde está el interés social, para conseguir cualquier cosa, lo mínimo, que a una persona se la trate con justicia, que a otra persona se la trate con dignidad, que a otra persona se le devuelva el acumulado de su ahorro en la gestora. Es decir, un montón de cosas que son para las personas la vida entera, ¿no? Muy bien. Estimada María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Jimena, y bueno, yo me despido con un graffiti. No hay nada más parecido. Sí, con un graffiti para Landroni. Ya. No hay nada más parecido a un machista de derechas que un andrónico de izquierda. Muchas gracias. Wow, lo que dijo María. Bueno, María, por favor, un segundito más. Explica lo que dijiste con tu graffiti. A ver, siempre la izquierda se presenta como muy diferente de la derecha, ¿no? Nosotros somos los buenos, los de la izquierda. Pero un machista de derecha es algo súper reaccionario. Pero resulta que el andrónico está asumiendo las posiciones del machismo de la derecha. Así que no hay nada más parecido entre ese machista de derecha, del cual él quiere ser diferente, que él mismo. No hay nada más parecido a un machista de derecha que un andrónico de izquierda. Gracias, María. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Hacemos una pequeña pausa.
más leída y más premiada del país. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, 11 hijos y $200 mil millones de dólares. Es un genio del espacio, los autos eléctricos y los negocios. Y un Don Juan. No suban la gasolina ni el diésel, lo pide el 57%. Penalizar los bloqueos. Los empresarios dicen que